Fuiste presidente de HT, manejás 24 hoteles, tenés una casa, vivís en hoteles. Paso mucho tiempo en hoteles. Te pregunto por el modelo de negocios. ¿Cuántos empleados tienen, Roberto? Hay muchísimas cosas que se pueden automatizar en hotelería. El 60% de las reservas ya son automáticas, es decir, no involucran a ninguna persona física. O sea que el costo laboral ya va determinando la estructura de la inversión. O sea, de hecho, hace 40 años que el empleo privado formal argentino cae. ¿Está baja la ocupación ahora? Sí. 3, 5, 7, 12, 16. Hemos tenido todos esos rendimientos de los últimos años en distintas propiedades. ¿Airbnb es ilegal? ¿Esto significa que no tiene que haber alquileres temporarios? No. El previaje, que ha sido muy controversial, fue una muy buena herramienta. Llorar fuerte, debo admitir así, y nivel empresarial, el día que nos hicieron cerrar los hoteles en la pandemia. Si tuvieras que completar la frase "el peronismo es", Me voy a meter una cantidad de problemas con la cosa que estoy diciendo, pero Si tuvieras una capacidad de ahorro de $1000 por mes, ¿en qué los invertirías? ¿Cómo le explicarías a una persona que es pobre y al mismo tiempo es trabajadora las razones de su pobreza? ¿cómo te imaginas a la Argentina en el 2050? Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Galeano y esto es 2050, un programa en donde vamos a hablar con empresarios de sectores de punta, de sectores emergentes, sobre su modelo de negocios, sobre su sector, pero también sobre su idea de nación, su idea de país, su idea de futuro, sacarlos de la micro para ponerlos en la macro. Le vamos a preguntar por aprendizajes, le vamos a preguntar por desafíos, por problemas que pueden haber tenido, por anhelos que tengan con respecto a su sector y con respecto al país. Y bueno, particularmente es interesante hacer este programa en un momento en el que hay bastantes tensiones, como por ejemplo la democracia, que parece cada vez más en riesgo, el desarrollo de la inteligencia artificial, que nos puede dejar a todos sin laburo, o una guerra comercial como la que existe entre China y Estados Unidos. Así que les agradecemos a todos por acompañarnos y por subirse a este viaje con nosotros, que esperamos que la pasen bien. Bueno, estamos con Roberto Mengual, de la cadena Meriam y Merit, cuarta generación de empresarios hoteleros. El grupo nació en 1992, cuando Martín Amengual, tu padre, inauguró el que fue conocido como el primer hotel 4 estrellas de la ciudad de Córdoba. Y acá, la duda, ¿vos quedaste al frente del grupo en el año 2018? 2018. Fines del 2017. Asumí la presidencia del grupo. Claro, vos ya estabas desde 2011 en el grupo. Yo estaba desde el 2011, bueno, como es empresa familiar, o sea, en realidad generación hotelera, estamos hablando de la segunda. Generación empresaria, si se quiere, sí es la cuarta. O sea, mi bisabuelo arrancó, pero más con el agro. Después mi abuelo fue más la constructora. Y mi padre siguió con la constructora y con el agro. Y bueno, yo quedé con la parte de hotelería. Y bueno, y la realidad es que siendo empresa familiar, o sea, a los 16 años, yo empecé, bueno, con control de obras, en realidad no, en la obra del hotel propiamente dicha, y otras obras también. Y después a los 18 también trabajé, a los 24 también trabajé, pero ya en 2011 formalmente y ya durante un periodo más prolongado en la vicepresidencia. Y bueno, en realidad, antes de asumir la vicepresidencia, hicimos un proceso de pasar por todos los puestos. O sea, pasé por recepción, pasé por ama de llaves, pasé por mantenimiento, pasé poco. No me dejaron después de que taladré un cañón. No, mentira. Pero... Y bueno, y después sí pasé por el área de comercial, de marketing. Recursos humanos no existía, fue una de las primeras áreas que abrí como presidente de la empresa. Lo mismo que calidad. Fueron las dos áreas que abrí digamos, durante el tiempo que fui vicepresidente y fui pasando por todas las áreas, fui detectando aquellas cosas que me parecían más importantes de implementar en el caso de que tuviera la unidad de mando, pero bueno, en ese caso estaba de presidente mi padre y había un director general y yo sí tenía un rol operativo bastante operativo. Pero bueno, uno va visualizando y en las reuniones de directorio se iban planteando estos temas que después, cuando me asumí la presidencia, los implementé. Primero te quería preguntar, ¿cuánto porcentaje de tu tiempo pasás en hoteles? Porque yo pienso en vos y me imagino una persona que vive en hoteles, que es una fantasía que muchos tenemos, la de ir viviendo en hoteles. ¿Tenés una casa? ¿Vivís en hoteles? ¿Cómo es tu relación con ir cambiando de hotel? ¿Qué es lo primero que mirás cuando entras a un hotel? Paso mucho tiempo en hoteles. De hecho, hace poco implementamos
para algunos puestos, obviamente, digamos, sobre todo los jerárquicos, la modalidad home office. Y yo empecé a trabajar un día a la semana en mi casa y me di cuenta de la diferencia que genera, porque lo que pasa con la hotelería es, ¿qué es lo primero que mirás cuando entras en un hotel? Todo. O sea, la realidad es que obviamente hoy en día, sobre todo en los hoteles más urbanos, me fijo en temas de seguridad. Cada vez es un tema más sensible, entonces primero me fijo si no hay algún bolso que esté cuidado en el lobby, digamos, después si hay alguien que no está siendo atendido, después pasas por el desayuno, ves si está todo bien. Entonces, cuando voy al hotel, en general lo que me pasa es que los temas que debería estar bien, no que debería estar bien, obviamente que yo quiero ver todo, pero bueno, hay veces que después uno llega a sentarse al escritorio a las 12 y ahí empezás a ver el flujo de fondos que decís, bueno, tal vez lo debería haber empezado a ver a las 9 de la mañana. Pero, digamos, por lo cual lo que quería decir es trato de pasar un día en mi casa donde pueda haber temas estratégicos y pueda tomarme el tiempo de pensar en el futuro también, que a veces no es tan fácil, y de acompañar algunos procesos que me parecen que son estratégicos e importantes para la compañía, que obviamente requieren de distancia sobre la operación. ¿Tu casa es Buenos Aires, Córdoba? Es Buenos Aires. Okay. En algún momento pasaba 3 días o 4 días en Córdoba. He tenido etapas donde hacía 2 destinos por semana, 3 destinos por semana si contamos Capital Federal, pero por ahí hacía Córdoba Iguazú, Córdoba Catamarca, bueno, Salta, Tucumán, o Tucumán Termas también. Y más con la HT, ahí se hacían a veces 4 destinos por semana. O sea que tenés más millas, tenés como un... Tengo una cantidad de millas que no los he podido canjear, las he intentado, pero he podido, pero tengo una cantidad de millas que los otros días me puse a ver y tengo 6 viajes y de vuelta lejos. China, claro. Sí, sí. Y decía, bueno, espero, tengo que poner el tema que requiere planificación con tiempo y no es tan fácil. ¿Y qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te calienta la profesión de ser hotelero? O sea, porque ya vos contaste que pasaste por todos los niveles dentro del laburo hotelero. Fuiste presidente de HT, manejás 24 hoteles. Cada día que te levantás decís, bueno, ¿qué es lo que te gusta? Hay algo que para nosotros es importante y de hecho dentro de lo que era recursos humanos, que fue algo que yo quise abrir y abrimos, fue encontrar los valores de la empresa. Y uno de nuestros valores es 100% actitud de servicio. Y es realmente eso. O sea, nuestro propósito es justamente hacer que la gente que tenga su casa fuera de su casa y esté cómoda fuera de su casa. Yo paso muchas noches al año en hoteles. Y bueno, obviamente en general son hoteles de la cadena. Entonces, obviamente estoy fijándome cómo funciona el Wi-Fi, cómo funciona el room service. O sea, el problema a veces cuando estoy dentro de los hoteles es que no desenchufás. Porque siempre estás viendo qué puede salir mal. O sea, yo entiendo que por ahí es un problema, siempre ver lo que se puede mejorar, yo lo pienso siempre así, y siempre hay cosas para mejorar dentro de lo que es la experiencia de huésped. Y a mí lo que me apasiona es que la gente tenga la mejor experiencia de huésped que pueda tener para la tipología de producto que tenemos, ¿no? O sea, obviamente que si uno se fija en un hotel como el Gran Meliá o el Park Hyatt, que son referentes en excelencia de servicio y con productos que tienen una cantidad de ofertas gastronómicas, de entretenimiento que exceden a la media. Por supuesto que es otra tarifa también. Pero bueno, dentro de nuestra escala y bueno, y en esto que vos mencionabas de formato 3 estrellas, 4 y 5, que Amerian solía ser para 4 y 5, no lo hemos largado comunicacionalmente tan grande, pero ya estamos cambiando los carteles, así que probablemente para cuando esto emita va a estar. Cambian los logos. El año pasado hicimos todo un cambio de identidad marcaria donde Amerian se divide entre Amerian para 4 y Gran Amerian para 5, que era algo importante comunicacionalmente que también teníamos que hacer. Por lo cual, también lo que queremos es que cada propuesta de valor tenga una identidad mucho más clara y eso es lo que a mí me apasiona. O sea, que la gente encuentre en nuestros establecimientos un descanso que le resulte cómodo y le resulte agradable y que viajar sea siempre un placer, ya sea por trabajo o por recreación, ¿no? Okay. ¿Y con Merit? Porque ahí apuntaban a otros. Es un formato 3 estrellas, sí. Mira, cuando nosotros largamos Merit, no vamos a hablar de la historia si quieren, pero no. Lo importante para nosotros siempre fue que el descanso sea un descanso apropiado. A nosotros nos llamó la atención cuando nosotros largamos Merit que la gente era
pero 3 estrellas es choto. En Argentina era considerado choto un 3 estrellas. Era mal visto la palabra 3 estrellas. ¿En qué año me estás hablando, más o menos? 2010. Todavía en 2010 era visto como... En 2010 era visto, era como, pero ¿cómo van a tener un 3 estrellas si 3 estrellas son hoteles malos, digamos? Era mal descanso, ¿no? Cuando se abrió el Merit San Telmo, que fue un poco después, nosotros hicimos otros que bueno, antes había más confusión con la marca Merit, se dividía Park y no Park. Bueno, Merit fue el primero que se acomodó dentro de una nomenclatura diferente. Y la gente decía, pero esto es un 4 estrellas, no es un 3. Y yo, no, es un 3 porque la tipología de servicios y como está encuadrado es un 3. Pero claro, como tenían un buen descanso, tenía aire acondicionado, tenía buen baño, tenía buen desayuno, y digo, pero eso puede ser un 3 estrellas. O sea, lo que diferencia un 3 de un 4 estrellas... Bueno, después podemos hablar de categorizaciones hoteleras, porque en realidad en Argentina la categorización hotelera es provincial. Ah, mira. Por lo cual, lo que es un 3 estrellas en Buenos Aires es muy distinto de lo que es en Tucumán, de lo que es en Córdoba, de lo que es en Misiones, de lo que es en Santa Cruz. Hay mucha diferencia de las exigencias para hacer un 3, un 4, un 5 en las distintas provincias. Sin embargo, hay una realidad que hoy se impone, que la categorización hotelera está dada por las expectativas del consumidor y no tanto por la categorización hotelera. Es decir, si yo como consumidor voy a un 3 estrellas, espero ciertas cosas distintas de un 4 y un 5. Estamos hablando de pileta, gimnasio, de amenities extras, digamos, de spa. Si yo voy a un 5 estrellas y espero que el spa tenga un sauna húmedo, un sauna seco. Si voy a un 4 estrellas, mínimamente un gimnasio y algún espacio de relajación. Bueno, digo, todas esas cosas son las que se van adaptando a las expectativas de los consumidores, que son dinámicas. No es la misma la expectativa de hace 10 años que a la de ahora. Pero estabas por decirme cuál era la diferencia promedio, si querés, entre un 3 estrellas y un 4 estrellas. Para nosotros, en lo que es habitación, por supuesto que nosotros tenemos manuales de arquitectura, que redefinimos también el año pasado. El año pasado fue un año de muchas redefiniciones, a donde hay aspectos que hacen a la materialidad, al tamaño mínimo de la habitación. La materialidad me refiero, todo hotel nuestro, digamos, de nuestro manual de arquitectura, va a tener un respaldo de cama. La diferencia va a ser si es melamina con terminación metálica, o si va a ser madera con cuero, o si va a ser... Entonces, esos pequeños detalles son los que hacen a la tipología de habitación, pero no necesariamente a lo que hace al confort. O sea, digo, la realidad es que uno puede estar cómodo y puede ver una habitación que está bien presentada, que está bien tendida la cama, que está bien el aspecto de climatización. O sea, digo, en ese sentido lo que va haciendo el detalle es la sofisticación del lujo, que son los pequeños detalles de calidez que puede llegar a generar una madera con un cuero versus una melamina con un enchapado, ¿no? Por ahí estoy yendo muy al detalle específico, pero digo, son esos pequeños detalles. Voy a empezar a mirar en cada hotel al que habitación. vaya a ver cómo es el respaldo de la cama. No, sí, después te puedes fijar si el zócalo es de melamina, de madera o de PVC, después te puedes fijar, o sea, digo, esas pequeñas sutilezas hacen a un proceso de sofisticación, entendiendo la sofisticación como el pulido de algo hasta llegar a la mejor versión, ¿no? O sea, para mí la sofisticación está en trabajar algo lo suficiente para que llegue a ser lo mejor que puede ser, en sus diferentes formatos, ¿no? Entonces, hay un aspecto funcional que es transversal a las distintas categorías, pero después hay ciertos detalles que, bueno, si yo invierto en poner madera laqueada, invierto en poner en cuero, y voy a querer un hotel superior de 4 estrellas, entonces probablemente le haga un gimnasio más grande, le voy a hacer un espacio de spa. ¿Por qué? Porque el huésped que va a pagar una tarifa más cara por tener esa experiencia un poco más cálida, si se quiere, dentro de la habitación, va a pretender estos otros servicios adicionales. Te pregunto... No sé si estoy siendo demasiado... No, me voy por ahí. está a mí la verdad que no. Ustedes orientan a donde... Voy a confesar que evacuaste una duda histórica, porque yo decía... Sabía la diferencia del 5, pero los otros decían, ¿cuál es el criterio? Ahora ya lo sabemos, bueno, por lo menos ojo, para el medio. Es nuestro criterio. Nosotros decidimos seguir un criterio específico que armamos dentro de un manual de arquitectura del año pasado. Sobre todo fue un trabajo muy grande que hicimos con una consultora argentina-española, porque tenía la misma duda que vos. A pesar de muchos años de hotelería, uno dice, bueno, ok, ¿qué hace tanto a la diferencia? Porque la realidad es que nos pasa muchas veces que después la tarifa está determinada por oferta y demanda. O sea, más allá de todas las especulaciones que hay respecto a la tarifa hotelera está determinada por oferta y demanda en la gran mayoría de los casos. Y bueno, y hay muchas veces donde
el Merit, porque está en San Telmo. Te pongo justo esto porque tenemos dos, es muy clara la diferenciación, lo podemos hacer también en Iguazú. Pero digo, el Merit está en San Telmo. San Telmo es un destino muy elegido por brasileros. Cuando el brasilero viene, te sube la demanda en San Telmo, que por ahí la tarifa es más cara que la Merian. Y voy a decir, bueno, pero la Merian, sí, hablamos de un concepto teórico y después vemos lo que pasa cuando lo llevas al campo de la realidad, que bueno, te encontrás con estas situaciones donde por ahí la demanda internacional es más alta en San Telmo, por ende te permite llevar la tarifa a un lugar más elevado de lo que puede ser el Amerian, que tiende a ser una plaza más elegida por argentinos y no resiste una tarifa tan alta como puede resistir el mercado internacional. Mirá vos. Te pregunto por el modelo de negocios. ¿Ustedes son los dueños del suelo donde construyen? A la hora de abrir una sucursal, una nueva instalación en una provincia, ¿buscan socios allí? ¿Cómo se organizan? Bueno, a ver, dentro del negocio hotelero hay 3 patas, el triángulo sagrado, digamos. Tenés el propietario, tenés el operador y tenés la marca. A veces los 3 son la misma persona, a veces están divididos en 3 y a veces 2 versus 1, como sea. Nosotros surgimos como propietarios. O sea, la primera propiedad era un terreno de mi padre que iba a construir oficinas y terminó construyendo hotel. Y luego decidió hacer lo mismo en Buenos Aires y así empezamos a crecer. Sin embargo, nosotros somos franquiciadores principalmente, o sea, los 24 hoteles son franquicias, tienen una marca, alguna marca de las nuestras. Operamos el doble de los hoteles de los cuales somos propietarios. Por lo cual, digamos, el ser propietario es hoy en día algo que nos atraviesa como ADN. O sea, cuando a mí me preguntan cuál es la diferencia entre ustedes y el resto, somos ADN propietario. ¿Y a qué me refiero con esto? A mí me duele que al hotel le vaya mal, al propietario le vaya mal. Es decir, yo no puedo dejar de ver, a pesar de que si me preguntás, yo soy presidente de una franquiciadora y gerenciadora, pero que entiende el rol del propietario y como tal entiende que tiene que haber una ecuación de equilibrio entre las 3 partes. Porque si no, no es un negocio. O sea, si hay muchas gerenciadoras que cobran su fee y pagan el fee de la franquiciadora y bueno, y el propietario que le quede lo que le queda, digamos. Para mí es muy importante que estas 3 cosas den bien. Porque si al propietario no le da bien, el propietario no va a querer invertir de vuelta. O sea, el propietario es el que en definitiva pone el terreno, pone el edificio y después me puede elegir a mí para que lo opere y puede elegir una marca mía para que lo represente. Pero si el negocio no le da bien, no va a querer hacer otro hotel. Y a mí lo que más me interesa es que ese propietario le vaya bien para que quiera hacer otro hotel. Esto en el hipotético caso que nosotros agarremos un hotel en funcionamiento. Muchas veces nos llaman para decirnos, bueno, ok, queremos hacer un hotel. Sí, por ahí debería haber empezado por esa parte. Ahora entendí que... digo, ahora, si nos dicen, bueno, queremos hacer un hotel, ok, nosotros participamos con nuestro manual de arquitectura en decir cómo te conviene hacer un hotel en cuanto a la estructura edilicia, ¿no? Cuántas habitaciones te van a generar mayor rentabilidad. Porque en esto hay una parte de escala y sobre todo que está atado a la tipología de normativa laboral, por ejemplo, que tenemos en Argentina. Te hago un ejemplo rápido para que se entienda lo que estoy diciendo. Por convenio, una mucama puede hacer en promedio entre 3 y 15 habitaciones por día. Si vos tenés un múltiplo de eso, es más fácil acomodar la parte laboral. Ahora, ¿qué pasa? Vos tenés que tener dentro de una tipología 3, 4 y 5 estrellas una recepción 24 horas. Eso es algo común a toda la normativa provincial esta que hablábamos. O sea que el costo laboral ya va determinando la estructura de la inversión edilicia. Es el principal costo que tenés como establecimiento hotelero y es el principal condicionante que tenés como negocio hotelero. Entonces, en ese sentido, lo que es más importante es que sea estructuralmente sensato para la parte laboral. Entonces, en el caso de las mucamas, ¿no? Un múltiplo de 13, pero a su vez necesitas un equipo mínimo de mucamas, porque vos tenés los francos y tenés un montón de aspectos que también te condicionan. Tenés una recepción que tenés que tener 24 horas, por lo cual un recepcionista entre 70 y 90 habitaciones puede gestionar una recepción con un recepcionista. Ahora, si vos tenés 13, también vas a tener que tener un recepcionista. Entonces, ese costo de la recepción se absorbe mejor entre 70 habitaciones que entre 13. ¿Me explico? Sí, sí. Porque por ahí obviamente son cosas que, como hablábamos antes, yo ya lo tengo como bastante internalizado, pero a veces expresarlo hacia el exterior es difícil.
Pero en ese sentido es que nosotros sí empezamos a decir, ok, la rentabilidad va a llegar después de que cumplas tu costo de equilibrio, que va a ser cuando cubras todos estos costos fijos que vas a tener de base. Sí, no, queda claro la escala de rentabilidad que tienen y la importancia que tiene el trabajo. O sea, Claro. ¿Y los empleados son de ustedes o son los del dueño de la propiedad? Cuando nosotros operamos, los empleados son nuestros. O sea, nosotros lo que hacemos es, operamos el hotel, las unidades como están planteadas, de esto que me hablabas de la forma de negocio, nuestra franquiciadora y gerenciadora son unidades complementarias. Yo no podría operar un hotel de otra marca, porque no tendría los servicios que da la franquiciadora. O sea, mi propósito es que los dos servicios complementarios te salgan más barato que si los contrataras una operadora y una gerenciadora N. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué? Porque vos tenés dentro de lo que es franquiciadora, marketing, calidad y distribución comercial, y dentro de la operadora tendrías lo que es operaciones, recursos humanos, administración. Te la hago simple, ¿no? Obviamente hay muchas más cosas, pero entonces esos dos servicios son complementarios. No hay nada que te vaya a cobrar en la franquiciadora que esté duplicado en la operadora como servicio. Lo mismo, en ninguno de los dos casos va a estar duplicado. Entonces, en sí el costo para el propietario va a ser más barato. ¿Cuántos empleados tienen, Roberto? Y cerca en este panorama que estás marcando. 300, cerca de 380. El sector hotelero es un sector que en estas discusiones que se están dando por automatización, robotización y todo, que casi está por fuera de eso. Es muy difícil pensar que se puede automatizar ahí. ¿Cómo te sentís en el mercado laboral argentino? Bueno, hay dos aristas sobre lo que recién mencionaste. Sí hemos hecho un proceso de transformación digital monstruoso. Monstruoso para la escala nuestra y sobre todo para de donde veníamos. Hay muchísimas cosas que se pueden automatizar en hotelería. El proceso de gestión de reservas es uno de los más claros, tal vez. Cuando uno entra a cualquier portal, Booking, Despegar, Expedia, hay distintas metodologías por las cuales esa reserva puede llegar al establecimiento. Un mail, que es el más precario y el más común. Ahora, nosotros lo que hemos hecho es integrar todas esas plataformas, primero a un channel manager que nos permita gestionar todas esas plataformas desde un solo lugar. Es decir, Booking, Despegar y Expedia y más de 500 plataformas que son a través de las cuales comercializamos al público online. Ahora están manejadas por un mismo channel manager. Entonces, si yo tengo que cambiar la tarifa, tengo que cambiar el cupo de disponibilidad que tengo dentro del hotel, lo puedo hacer automáticamente en todas las plataformas. Bueno, pero eso es la comercialización. Digamos, en el trabajo diario, cotidiano de hacer una cama, de hacer atención, ¿hay también? Sí, a ver, hay muchos procesos que se pueden eficientizar y automatizar, sí. Si queremos, te explico el proceso o comento el proceso que hicimos en la parte más de ama de llaves. Hay un proceso de asignación de habitación, para empezar. El proceso de asignación de habitación antes era, bueno, imprimo el rooming del día, veo cómo asignamos las habitaciones. Dentro de esas habitaciones vemos entonces qué habitación le asignamos a cada mucama. Le paso el papelito. Estamos hablando de otra época, pero algo que todavía sucede en muchísimos establecimientos. ¿Por qué? Porque migrar a lo que hicimos nosotros, en el cual nosotros con el sistema que tenemos, ya en parte con el jefe de recepción y en parte en la auditoría nocturna, ya se asignaron las habitaciones cuando empieza el día. Entonces, automáticamente se le asignan a las mucamas las habitaciones por sistema y les llega al celular las habitaciones que tienen que hacer. Y por teléfono van diciendo, le van asignando la tarea de mantenimiento si hay que hacer algo, o le van avisando a la recepción que ya está lista. Esto antes era o por teléfono, o sea, era un proceso bastante más lento, lo cual, ¿qué hace? Que la mucama esté más apretada de tiempo, digamos. Yo un poco lo que quisimos hacer con todo este proceso de automatización, que fue en administración, fue en ama de llave, fue en recepción, en un montón de lugares hemos eficientizado el check-in. Nosotros ya tenemos el web check-in, por lo cual el huésped puede hacer cargar todos los datos por el teléfono, entonces llega y en menos de 3 minutos tiene su llave. Y es más, puede tal vez ni siquiera tener que recibir la llave y ya puede abrir. Muchos de nuestros establecimientos ya tienen el proceso de que pueda abrir con el teléfono. Entonces, el proceso de check-in se simplifica. ¿Voy a sacar a los recepcionistas? No. El proceso, nuestro propósito con todo esto es liberar el tiempo que tiene de carga procedimental el puesto para que tenga disponibilidad para asistir a los pasajeros. Entonces, volver a ser
un poco Claro, el más hacia la conserje. hospitalidad y no tanto Claro. hacia la gestión de barreras y de recursos. Si digamos. vos necesitas hacer el proceso de check-in, que sea 3 minutos. Si vos querés estar 15 en la recepción porque querés preguntarle cuál es el mejor restaurante de la zona, querés preguntarle dónde está el banelco más cercano, banquero también si querés, pero si querés preguntarle dónde está, no sé, la farmacia, digamos que el recepcionista y el cadete tengan tiempo para poder atender a los huéspedes de una manera distinta. Lo mismo que las mucamas, digo, al poder, digamos, sacarle mucho de la carga operativa burocrática, si se quiere, le permite tal vez poder incrementar algunos detalles de esta propuesta de valor que queremos hacer, que es la apertura de camas con un chocolate a la noche. Pero para eso hace falta tener tiempo. Y como incrementar el costo laboral es difícil, nuestro foco fue a decir, bueno, ok, reduzcamos toda la tarea burocrática y operativa que se pueda para que todas estas cosas se puedan hacer con la gente que tenemos. O sea, aumentar la propuesta de valor con el personal actual. El área de reservas, por ejemplo, nosotros eficientizamos al nivel tal en el que cerca de, creo que estamos en 60% de las reservas ya son automáticas. Es decir, no involucran a ninguna persona física, salvo en alguna gestión de modificar el channel manager, pero eso lo hace una en vez de 5 que hacían antes. Esas otras personas ahora ¿qué están haciendo? Atendiendo más el teléfono, contactando más a clientes. Es decir, se reconvirtieron esos puestos para que si alguien quiere llamar y preguntar, y nos pasa, ¿no? 5, 7, 12 veces, eso lo tenemos registrado y hay personas que llaman hasta 12 veces para preguntar cómo es el servicio de spa de termas, por ejemplo, de la Mena en Carlos V. O sea, la misma persona te llama 12 veces para preguntarle cómo es el servicio de spa de termas. Por ahí nos preguntan, bueno, ¿cuáles son las estaciones que tiene la pileta? ¿Cómo es la parte termal de la bañera? Gente con tiempo, gente intensa. A ver, es gente que también hay que entender que, o al menos nosotros como lo vemos, es gente que Sí, hay un para ellos es sueño un en ese sacrificio viaje y un tomar ese sacrificio. viaje a Terma Claro. de Río Hondo y va con toda la expectativa de lo que quiere ver y lo que quiere vivir con su familia porque es su descanso. Y bueno, y obviamente que es entendible que quiera saber todo lo que quiera, porque en realidad justamente lo que hablábamos antes de una propuesta de valor que cumpla las expectativas de este huésped, ¿no? ¿Está baja la ocupación ahora? Sí, Muy baja. que es muy... Comparame desde el promedio del albertismo a ahora. 2023 no fue Alberto tampoco, ¿no? ¿O sí? No me acuerdo, Sí, yo estoy sí, medio... sí, hasta Sí. diciembre fue Alberto. Ok. Porque en realidad la verdad que por ahí no lo tengo, ya ahora que salí del HT lo tengo menos claro, pero digo, 2023 fue un buen año, o sea, teníamos muy buena ocupación. Sin embargo, la hotelería depende muchísimo del tipo de cambio. O sea, la realidad es que el tipo de cambio es uno de los principales factores. Y 2024 fue un año aceptable. Esa fue la palabra que terminamos de definir con el directorio de cómo es el año 2024, es aceptable. O sea, cuando ustedes que son polite dicen aceptable, es que No, en realidad vos sabés que... viene medio cascoteado, ¿o no? A ver, ¿yo por qué digo aceptable? Ganamos plata. O sea, obviamente ganamos plata. Hay muchos que no ganaron plata, sí, también si vos entrevistás a otro hotelero te van a decir, en el año 2024 perdí muchísima plata. Yo creo que todo este proceso de transformación digital que hicimos y de transformación cultural que hicimos, hizo que el 2024, que, a ver, como también sobrevivimos la pandemia, hay muchos que no, y no solamente sobrevivimos la pandemia, salimos de la pandemia y nos pudimos reacomodar rápidamente para hacer una renovación de las propiedades muy importante. Y creo que eso es por la cultura empresarial que nos permite las adaptaciones rápidas. ¿Por qué digo que es aceptable? Porque también, como hablaba en un momento de que está el propietario, la gerenciadora y la operadora. Yo mido las rentabilidades de las tres, porque los tres son negocios muy distintos. Entonces, los tres tienen que dar bien. Los tres dieron bien en el 2023, los tres dieron aceptable en el 2024. El rendimiento del capital, ¿cómo se mide? Bueno, yo pongo 10, ¿cuánto pretendo que me devuelva? Como propietario, ¿no? Me pongo en el lugar de propietario. Permiso. Sí. El porcentaje de ganancia sobre capital total. Claro, digo, si, la renta. es como, bueno, yo tengo 100.000 pesos, lo voy a poner en fondo FIMA. Bueno, ¿cuánto me da el fondo FIMA? Digo, lo mismo hace un propietario cuando dice, bueno, voy a meter 8 millones de dólares en un hotel. O sea, es lo mismo en otra escala, pero digo, pretende un rendimiento porque una persona que tiene, ahora se usa mucho el condotel, pero digo, si yo tuviera 8 millones de dólares, digo, bueno, lo pongo en un hotel, lo pongo en un campo, lo pongo en un activo financiero, cada uno tiene su riesgo y cada uno tiene su rendimiento. Eso es lo que debería analizar una persona que se va a meter en el negocio hotelero. Entonces, desde ese principio, una de las cosas que nosotros medimos es, bueno, ¿cuánto te rindió el capital que invertiste a los accionistas que nosotros gerenciamos sus propiedades?
Entonces, es decir, bueno, si tu hotel te costó 8 y te rindió este año, tiene un rendimiento de 3, 5, 7, 12, 16. Hemos tenido todos esos rendimientos de los últimos años en distintas propiedades. Hubo propiedades que rindieron 16, bien. Hubo propiedades que rindieron 16. Y hubo propiedades que rindieron 16 en 2023 y 15 en 2024. Son destinos que son, por excelencia en Argentina, digamos. Tienen una demanda que es extraordinaria. Entonces, ¿Qué tasa de ocupación tenés que tener para que te rinda 16? es cerca del 70%. Okay. Promedio anual. Eso es también una, si se quiere, dentro de las políticas corporativas. ¿Y para no fundir? Para no fundir, es que depende mucho de la tipología de hotel y la estructura que tengas. Claro. Pero te diría que para no fundir, si no pagás el alquiler, porque digo, este propietario también podría decir, no quiero una renta variable, quiero que por mes me pagues X. Si por mes le tengo que pagar X al propietario, debería estar cerca del entre el 60 y 65%. ¿Para un hotel con Meridian o para uno de 3 estrellas? Cualquier formato. A ver, a medida que vas subiendo en la categoría de hotel, en general el punto de equilibrio en ocupación es más bajo y la tarifa es más alta. Las curvas de rentabilidad son distintas. No voy a entrar en tanto detalle, pero digo, un 3 estrellas necesita en general, o sea, estamos hablando de industria, ¿no? O sea, de industria hotelera, te digo los estándares de industria. Un 3 estrellas 70%, un 4 estrellas 60% y un 5 estrellas 50%. Promedio general, ¿no? O sea, mundial, te estoy hablando, ni siquiera Argentina. Dentro de eso hay muchísima variedad, porque depende de la tarifa también, ¿no? O sea, no estamos hablando solo de ocupación. En general, lo que los hoteleros medimos no es ni tarifa ni ocupación, sino el RevPAR, que es la tarifa por habitación ocupada. Porque en definitiva, si yo tengo el hotel al 100%, pero una tarifa de 1.000 pesos, y me da lo mismo si lo tengo al 50% y 2.000 pesos. Pero no me da lo mismo. Porque si yo tengo el hotel al 100%, tengo que tener mucha más gente. Y tengo un desgaste mucho más grande del hotel. Porque tengo todas las habitaciones ocupadas todo el tiempo. Entonces, tengo la estructura de caño, tengo un estrés sobre el edificio mayor que si lo tengo al 50%. Por eso, algo relativamente sano es tener un promedio del 70%, que hace que tengas algunos días a la semana en lo cual está el 100%, y algunos de los días de la semana en el cual tal vez está el 50%. Roberto, te hago una pregunta. Yo no sé si por ahí hablo mucho. Hablando de esto, recién hablabas de destinos. ¿Cómo es la mecánica de decisión para definir una nueva inversión, un nuevo hotel? ¿Buscan, está la teoría de los océanos azules, o sea, hacer punta en un mercado más o menos monopólico? ¿O buscan, por el contrario, espacios muy competitivos? ¿Qué hay olfato, intuición? ¿Hay un algoritmo que les ayuda? Ahí está todo lo que dijiste, todas las anteriores son correctas. Hay algunas personas, hay algunos inversores que dicen, mira, yo confío en que este destino se va a desarrollar y va a ser un éxito. El ejemplo más claro es Termas de Riondo. Cuando el hotel de Termas de Riondo se abrió, yo me acuerdo que la sensación cuando estábamos en el proceso de apertura, que además los días previos a la apertura de un hotel es, o sea, estás poniendo cerraduras, estás barriendo los pasillos, o sea, es una cosa que bueno, es un caos llegar, ¿no? Porque en general te fijas una fecha para que se abra. ¿Vos estás ahí, lo vivís de cerca? Sí, ¿Te gusta estar ahí? Me encanta, sí. Yo he sacado escombros de la puerta de inauguración con el traje ya puesto. Porque, ya dijo que dirigió obra al principio. No, yo evaluaba obra. Evaluaba. O sea, yo era el amargo que iba y con el listado del avance que tenía que haber a fin de semana y bueno, este piso debería haber estado puesto y no estuvo puesto. Era un horror puesto. Porque digo, los jefes de obra no le cae bien que vayas y te pongas a ver si cumplió o no cumplió con cada cosita. Y no, porque llovió, no, porque faltó justo ese. Bueno, como te decías, de Riondo fue una experiencia. Que la realidad, digo, Termas de Riondo era un destino de jubilados. O sea, era el típico destino donde iban los jubilados, eran hoteles 3 estrellas, no había... Cuando hablaste de esos 12 llamados, yo me imaginaba una jubilada haciendo los 12 llamados para ver las intervenciones. No te creas, no, porque Termas de Riondo justamente cambió el paradigma con este establecimiento. Y ahora es un destino de descanso de lujo o de satisfacción para toda la población. Hay un all inclusive, ¿no? Hay un all inclusive también, que nuevamente, digo, Los Pinos cambió muchísimo su propuesta de valor. Le permitió a Los Pinos cambiar drásticamente su propuesta de valor. Porque se reconfiguró el destino. También hubo, por supuesto, muchísimo parte del sector público que hizo bueno, yo soy de deporte, soy más que eso, pero toda la parte deportiva, digamos, del Dakar, sí. Pasó el Dakar por ahí, pasó el MotoGP, digo, entonces todas estas acciones deportivas hacen el desarrollo de un destino.
Y por supuesto que digo, Termas de Río Hondo, el hotel, el Amerian, Carlos V, tiene un salón de convenciones enorme. Entonces se han podido hacer congresos nacionales latinoamericanos, cosas que antes ese destino no recibía. Y va reconfigurando el destino, porque si uno de repente tiene una propuesta de valor de un establecimiento donde vos tenés una bañera en L para meterte en tu habitación y después podés ir a unas piletas monstruosas y un spa gigante, y si querés también podés ir al gimnasio que tiene, no sé, creo que 10 cintas, es una cosa como Megatlón, digo. Y bueno, vos decís, me voy a hacer una escapada con mi familia acá cerca, y ya no es de jubilados, es un destino que reconfiguró su demanda, con inversión privada y con un acompañamiento del sector público. Entonces, es algo que se permite. Ahora, es una apuesta en ese caso. Después, como vos decís, tenés destinos más consolidados. Vos decís, Calafate, Tierra del Fuego, Mendoza, son destinos consolidados en Argentina. Buenos Aires debería serlo también, Córdoba también, Iguazú también, pero Iguazú, por ejemplo. Pongo ejemplos porque por ahí es más fácil, pero ustedes después si no me preguntan o me dicen, pero pues yo creo que estoy siendo claro, pero Sí. en Iguazú tenés Foz del otro lado, ¿no? Entonces, vale la pena tener en Iguazú un hotel, y depende cómo esté el tipo de cambio para competir con Foz. O sea, si Foz tiene una tipología de tarifas que hay veces que nosotros quedamos re baratos y hay veces que quedamos re caros. Y el precio es el que manda, ¿no? O sea, ¿Y ahora cómo estamos? ahora estamos caros. Entonces Foz, obviamente, está lleno, y Iguazú le cuesta mucho llenarse. 2023 le costó menos llenarse. Y si el tipo de cambio sigue así, cada vez le va a costar más. ¿Por qué? Porque los costos suben. O sea, los costos subieron ampliamente por arriba del IPC, la demanda no acompañó, y el público internacional, por ejemplo, en un destino como Iguazú, si yo soy operador turístico, ¿no? O sea, si 2024 fue aceptable, 2025, ¿cómo olfateas que va a ser? Estamos temprano todavía, estamos en abril recién. La realidad es que 2025 viene mejor que 2024. Mirá. Sorprendentemente, te digo. A ver, la curva enero y febrero del 2024 fue excelente. Fue muy bueno. Fue superior a los históricos de enero y febrero. Enero y febrero de 2025 fue malo. Fue malo comparado con 2024 y fue comparado con 2023 y 2020, todos los 2000 que quieras. Y los 90 seguro que también. Pero preveemos que abril para adelante viene Empieza con a una buena repuntar. proyección. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero te puedo decir eso. Pero creo que tiene más que ver con el turismo interno que en el externo. Porque dentro de la demanda o la configuración de demanda, recién hablamos de Iguazú. Digo, si yo soy un operador turístico internacional, ¿no? Yo trabajo con grupos europeos que quieren conocer las cataratas. Y tengo Foz que me cobra, no sé, 100 por un hotel 4 estrellas, y tengo Iguazú que cobra 150 por un hotel 4 estrellas. Y no cobra 150 porque quiere, te cobra 150 porque es lo mínimo que puede cobrar para medianamente hacer cerrar su negocio hoy en día. Y bueno, voy a elegir el de 100. Porque en definitiva el español le va a dar lo mismo si está del lado brasilero o argentino. Y va a ir del lado brasilero. Eso para que se entienda. Ahora, ¿qué percibo yo que está viendo pasando este año, digamos? Se reactivó el turismo corporativo un poco, se percibe que se reactivó, y se reactivó el turismo de reuniones. Todo lo que es congresos, convenciones, ferias, exposiciones. El año pasado hubo muy poco. Realmente hubo muy poco. Y este año Está renaciendo el maíz. se percibo, porque hay muchas cotizaciones de grupos, de congresos, que obviamente falta que se confirmen pero en la proyección de demanda eso nosotros lo computamos, porque bueno, ya hay cotizaciones, ya hay pedidos de confirmaciones, obviamente no están pagas, por lo cual hay que ver si después se caen, pero bueno, agosto, septiembre, abril se está moviendo un poco más de lo que se movió, de lo que se veía moviendo el 2024. Te voy a hacer la pregunta de oro cuando uno habla con alguien de hotelería, que es la relación no solamente con Airbnb, que tendrás algo que decir, sino con Booking. Son dos cosas. Bueno, no sé si la Lo pregunta de Booking va signifiqué orientada para- a Airbnb. O sea, porque Booking comercializa alquileres Por eso, temporales. lo signifiqué para que te desplayes. O sea, competís con Airbnb. Para que yo me explaye es difícil. Preocupante, digamos. Pero Ya lo digo. O sea, competís con Airbnb, Sí. y hemos visto que te has declarado muchas veces. Y bueno, hay una sociedad que no sé cómo funciona, una complementaria que no sé cómo funciona con Booking. A ver, no es necesariamente contra Airbnb, es contra el formato de alquiler temporario ilegal. Y hago hincapié en el ilegal. Porque la realidad es que el alquiler temporario como formato de alojamiento me parece que es importante que esté presente en todas las ciudades. ¿Por qué? Porque es una oferta, es parte de la propuesta de valor que tiene que tener un destino, un alquiler temporario.
¿El alquiler temporario cómo surge? El alquiler temporario surge, che, yo me voy a quedar 2 meses en este destino, no me voy a quedar una semana ni 3 días, prefiero un departamento porque me siento más cómodo. Tiene que existir esa oferta. ¿Y por qué surge el alquiler temporario? Porque la ley permitía los contratos de alojamiento de 2 años, mínimo. Entonces voy a decir, bueno, pero yo me quedo 2 meses, ¿no existe un formato así? No, hagamos el alquiler temporario. Así surge. Después, obviamente, que uno dice, bueno, che, pero si yo prefiero ir a un apartamento, digamos, porque no quiero ir a un hotel, porque necesito tener una kitchenette, porque tengo un bebé recién nacido. Existen los apart-hotel. O sea, existe el formato en el cual uno puede estar categorizado como apart-hotel. ¿Cuál es por qué yo estoy en contra de los alquileres temporarios ilegales? Por 2 motivos. ¿Airbnb es ilegal? Airbnb comercializa gran parte, el 90 y pico % de las plazas que comercializa Airbnb son ilegales en Argentina. No están registradas y hoy en día existen leyes que las obligan a registrarse. El problema es que no hay fiscalización sobre eso. Pero existen leyes que deberían hacer. Pero, por ejemplo, a mí me llamaron para un canal que no vamos igual, pero digo, para una nota después de que había habido un tiroteo en un alojamiento turístico. Me decían, no, porque el turismo es peligroso y los alojamientos son peligrosos en Capital Federal. Digo, no, si vos vas a un hotel, no pasa esto. Hay cosas de las exigencias de formalidad de tener un alojamiento que hacen a la seguridad de quienes se hospedan, de quienes trabajan, de los vecinos, que son importantes cumplir. Digo, la realidad es que todo el proceso de seguridad y higiene que tenemos que cumplir los hoteles, de bomberos, de seguridad de escape, de matafuegos, hacen que nuestros huéspedes, si llega a pasar algo en el uso intensivo que tiene una unidad de alojamiento turístico, esté resguardado, esté protegido. ¿Y cómo te sentís vos en esta disputa con Airbnb? ¿Sentís que vas ganando? ¿Sentís que vas perdiendo? ¿Sentís que vas perdiendo? Yo represento dentro del HT a una institución mundial que se llama Global Reform. Sí, sí, sí. Dentro de Global Reform hay representantes de distintos lugares del mundo. Yo represento a Latinoamérica. En Japón ganaron, parece. Japón ganaron, Nueva York ganaron. Ahora, ganaron. Vuelvo al estudio de España que mencioné hace un rato. El estudio de España también armaba una correlación entre el ticket promedio del turista y las plazas hoteleras. Y demostró que el ticket promedio obviamente sube a medida de que un destino tiene plazas de mayor categoría. Porque obviamente si vos tenés un destino que son Taormina creo que tiene el mayor ratio de hoteles de lujo del mundo, no sé, pero es uno de los destinos que más... el ticket promedio del turista obviamente que es monstruoso, ¿no? O sea, estamos hablando de $25.000 por turista. ¿Por qué? Porque además bastan, en la callecita tiene todo de Prada, tiene todas estas marcas que te gastas fortuna en segundos. O podés ir abajo. Se compra un Louis Vuitton y se gasta. Claro, entonces son tickets promedios altísimos. Ahora, en un destino como Madrid, que tenés una amplia variedad de alojamientos, se nota mucho más claro si vos tenés alquileres turísticos temporarios, el ticket promedio es más bajo, después solamente el estudio hizo alquileres turísticos temporarios 3, 4 y 5. O sea, 1 y 2 no los computó. Pero, digamos, obviamente el ticket promedio del 3, del 4 y del 5 va subiendo. Y el más bajo es alquiler temporario. ¿Esto significa que no tiene que haber alquileres temporarios? No, porque el alquiler temporario también es el ticket de ingreso para el turista, tal vez que quiere conocer el destino y que lo puede conocer a través de un alquiler temporario y después, a medida de que en principio la normativa mundial o la esperanza debería ser que uno va teniendo un poder adquisitivo más alto, después puede volver y se interesó por ese destino y tener un ticket promedio más caro. Esa es la conclusión un poco del estudio, obviamente que en Europa, donde en principio cuando uno se avejenta tiene mayor poder adquisitivo. Entonces es interesante la necesidad de todas las tipologías de alojamiento dentro de un equilibrio, porque la realidad es que de hecho dentro de este estudio el 4 estrellas era el más necesario, porque el 5 estrellas, a pesar de que tiene un ticket promedio más alto, es un porcentaje de la población muy baja la que puede acceder a esa tipología de... ¿Y por qué en Nueva York ganaron, en Japón ganaron y acá sentís que van perdiendo? Voluntad política, digamos. Esa es la... Bueno, tengo un poco de preguntas que... pero la realidad es que es voluntad política. En Nueva York el intendente, de hecho, fue después sacado de sus funciones por una artilugia política que se desarrolló después de haber sacado la ley y sostenido la ley. Nueva York, si mal no recuerdo, creo que era el tercer intento de ley para restringir los alquileres temporarios. Que nuevamente es restringir y encuadrarlos en una normativa, no es eliminarlos, ¿no? De hecho, en Japón es muy interesante lo que sucedió,
porque Japón armó una comisión nacional, provincial, municipal para atacar el problema, porque entendía que las jurisdicciones era la gran problemática de tema tuyo, es tema tuyo, es tema tuyo, bueno, es tema de todos. Japón tiene una concepción bastante centrada en eso. Y estas comisiones fueron determinando, ok, dentro de esta ciudad, esta zona tiene que permanecer residencial, esta zona tiene que permanecer, puede ser turística, cuánto permitimos de cada categoría hotelera, incluyendo dentro de las categorías hoteleras el alquiler temporario, y en función de eso fue otorgando las licencias a la gente que cumplimentaba con los alquileres temporarios. Los japoneses son hijos de rigor, igual que cualquier ciudadano mundial. Entonces, cuando salió la ley, les dieron, si mal no recuerdo, eran 6 meses para que se regularizaran. No se regularizó nadie. Cuando terminó el proceso... O sea que los japoneses que van y te juntan la basura después de los partidos y todo, cuando hubo que regularizar los DERPA, dijeron, esperamos un poco. Ahora, cuando estuvo prohibido, bajaron todos la oferta. O sea, nadie comercializó cuando estuvo prohibido, cosa que sí sucede acá, digamos. Pero empezaron el proceso de normalización y el 90% de las plazas de alquiler temporario se recuperaron. O sea, todas aceptaron pasar al régimen legal, o casi todas. Claro. Obviamente que dentro de este régimen habían limitado los edificios tenían la obligación de determinar si aceptaban o no alquileres temporarios. O sea, digo, a los consorcios se les pidió, esto fue un trabajo, la verdad que son esas cosas que a veces es difícil de creer que puedan hacer tan prolijo las cosas, pero ¿por qué? Porque digo, si yo vivo en un edificio y hay un alquiler temporario, yo como vecino estable o propietario o alquiler fijo, y tal vez no quiero tener un alquiler temporario. Porque un alquiler temporario implica que hay gente que está entrando y saliendo todo el tiempo, que no sabemos quién es, se complejiza la seguridad. Entonces, sí, muchos tienen llaves de la puerta de acceso. Se complejizan los ruidos. Digo, la realidad es que también todos hemos visto que hay alquileres temporarios que se usan para fiestas. Entonces, bueno, todo eso es algo que se acepta o no se acepta dentro del consorcio. Estas zonas no se puede hacer alquiler temporario, estas zonas sí. O sea, fue, al menos según lo que nos explicaron, porque yo siempre hay una cuota de duda, pero según lo que nos explicaron fue un proceso bastante prolijo. ¿Y ¿No Booking? lo conocéis? Que era la otra punta de... Son las dos comercializadoras de unidades. Lo que hace, porque en realidad en el mundo Airbnb comercializa hoteles. En Argentina no lo hace, pero en el mundo los dos comercializan todo, digamos. Porque por todo cobran comisión. Entonces... si pudieras eliminar una de las dos, No, los dos botones, ¿a cuál eliminarías? A ninguna de las dos. Pero ¿cuál es tu relación como hotelero con Booking? ¿Es la misma que tenés con Airbnb o me imagino que es distinta? A mí me encantaría que los alquileres temporarios se regularicen para poder comercializar por Airbnb. O sea, por eso no eliminaría ninguna de las dos. Yo como hotelero digo, yo quiero estar presente en todas las plataformas que pueda para que la gente me pueda, volviendo a la propuesta de valor, yo quiero estar a donde el huésped quiera consumir. Si el huésped quiere consumir por Amerian.com, quiere consumir por Airbnb, quiere consumir por Booking, quiere consumir por la agencia, la operadora, la agencia local, o por donde quiera consumir, si me estoy olvidando un canal me va a matar, el corporativo, digo. Pero por donde quiera consumir, tengo que estar. Me encantaría poder estar en todas las plataformas. En Airbnb en este momento no puedo estar porque comercializa unidades ilegales, pero me encantaría que si las unidades se regularizan, yo decir, che, yo quiero estar en Airbnb. Yo, como estoy en Booking en un momento decidió empezar a incorporar las unidades ilegales. Fue una decisión comercial de ellos y bueno, ahora, si existiese una ley, bueno, de hecho nacional tuvimos cerca, digamos, a donde se obligue a las plataformas, porque son agencias de comercialización, que en un momento las agencias estaban reguladas, digamos, si ahí se hubiera regulado para los alquileres temporarios obligatoriamente tener un código único de habilitación, Airbnb, cuando se le obliga eso, y Booking también, no comercializan las unidades ilegales. Me quiero agarrar un poco de eso que dijiste. En un momento estaban reguladas, porque ahora se desreguló completamente eso. Se desregularon las agencias. Sí, se eliminó en el Ministerio de Turismo toda digamos, la parte del ministerio que regulaba las agencias. ¿Qué opinas de eso? Un gobierno con un tinte más liberal, libertario, desregulador, ¿no juega un poco en contra de la posible regulación de las plataformas? Tampoco estaban reguladas antes. O sea, digo, la realidad es que hubo oportunidades de regularlas y no se regularon. Entonces, en ese sentido, no sé si hubiera cambiado. Lo que sí, y con respecto a la desregulación, no tengo agencia de viaje, por lo cual no sé el punto final de alcance. A nosotros nos pasó en todas las épocas de
agencias que se han descalzado financieramente y que han dejado en deuda a muchos establecimientos hoteleros. O sea, lo que me está diciendo es que la regulación tampoco servía para un choto. No sé si no servía para un choto. Yo lo que creo es, porque hay dos aspectos. Uno puede ser la regularización y después está la fiscalización de esa regularización. Te pongo un ejemplo. Porque digo los ejemplos porque por ahí son más fáciles, pero los hoteles se habilitan en un momento, ¿no? O sea, yo habilito... Pero para fiscalizar no tenés que tener regularizado, o vos podés Sí, imaginar por alguna eso. manera de fiscalizar sin que esté tan regularizado. ¿Se podría pensar en algún experimento así? Es que no son experimentos, son realidades. O sea, nosotros en promedio tenemos 40 inspecciones por año, por hotel. 40. Es una bestialidad. Yo me pregunto si hay alguna agencia... ¿En todas las provincias? ¿En algunas menos, en algunas más. O sea... ¿Pero Más de más de 40? 40? No, más de 40 no. 40 es el límite. Hay que ser honesto, 40 fue el límite. Pero 40 inspectores te recibimos, digamos. Entonces yo llego a un punto donde muchas veces voy y digo, ¿qué vas a inspeccionar vos que no inspeccionaron los otros 30? No, porque acá esto, y te salen con cosas que vos decís, esto no está en ningún lado. Pero, No, te están pero pidiendo, salga a hacer. pero te están pidiendo guita ahí o no. A veces sí, a veces es, o sea, obviamente hay un, o sea, a veces es, necesito ir con 10 inspecciones realizadas. No sé, desconozco cómo funciona el sector público. Pero digo, no sé por qué, pero tenemos una gran cantidad de inspecciones. Digo, si tal vez dentro de ese control a las agencias hubiera habido algún aspecto financiero, porque el problema no solamente está en la deuda que dejaron a los hoteles, aún en la época en la cual estaba el registro, también dejaron a los consumidores. O sea, digo, a nosotros nos pasó, hay muchas veces donde, bueno, nosotros al ser una compañía más grande, por ahí tenemos otro respaldo, entonces eso nos tiene un impacto un poco más chico. Y por ahí había agencias que trabajaban con jubilados que quedaron descalzadas financieramente, quiebran y dejan a todos los jubilados que te apena los casos, ¿no? O sea, te llaman y bueno, y hay veces que uno puede igualmente ofrecer el alojamiento aunque la agencia no te lo pagó y la persona no lo puede pagar tampoco de vuelta. O por ahí el 20% de lo que pagó y con eso se puede alojar. Arreglás una tarifa más porque amigable. realmente también no dejamos de ser humanos todos en el fondo, más allá de empresas, digamos. Entonces, yo creo que la registración sirve con una fiscalización prudente, digamos, ¿no? Porque tampoco 40 es un exceso y 0 es un exceso. Los excesos no son, los límites digo, yo soy más de la media. Eso se puede decir si lo saca de contexto. Pero la realidad es esa. Yo creo que con respecto a lo que vos preguntás de la fiscalización de las agencias, a priori no sé si es mejor o no tener un registro en sí como registro único de un momento de habilitación. Si me preguntás, cuando nosotros habilitamos los hoteles, hace algunos tienen 30 años de habilitación, y desde entonces tuvimos que adecuar un montón de cosas de seguridad, de parte de esto que los alquileres temporales no hacen, pero digo, los ilegales. Pero hay un montón de cosas de seguridad que fuimos actualizando en función de las normativas, algunas de las cuales me parecen sensatas en pos de cuidar a los huéspedes, de cuidar a los empleados y de cuidar a los propietarios también. Hay otras que me parece que son un nivel de burocracia y exceso de demanda por demanda que, bueno, entonces en eso creo que algo prudente siempre es positivo. Relación con el Ministerio de Turismo, porque por lo que vos estás diciendo, perdón, yo trabajé muy inserto en el Ministerio de Turismo. Vos me hablas de fiscalización. ¿Qué otras cosas buenas puede tener un Ministerio de Turismo o vos sentís que haya tenido y qué cosas sentís que no terminan de cuajar? A ver, y justo el ministerio en que nos conocimos, digamos, yo creo que el previaje, que ha sido muy controversial, yo creo que fue una muy buena herramienta. En su momento fue un salvataje a los hoteles que estaban desesperados, a la industria en general, no solamente a los hoteles. Obviamente que detrás de eso viene, bueno, pero el resto del mundo, o mucha parte del mundo, abrió antes y nosotros abrimos después. Pero eso no depende del Ministerio de Turismo. Me preguntaste específicamente por el Ministerio de Turismo. ¿Pero lo hubieras mantenido como una política de Estado el previaje o te parece que fue una buena medida en un momento complicado? Fue una buena medida en un momento complicado, yo estoy seguro. Porque, nuevamente, en función de decisiones que se tomaron en otros ministerios, el Ministerio de Turismo hizo algo que permitió salvar a los actores de su industria y de los que representaba. Obviamente que hay otros ministerios a los cuales diría, y sí, no hacía falta tener cerrado 1 año y medio los hoteles, digamos, porque el resto del mundo abrió los 3, 4 meses y no hacía falta semejante. Pero bueno, por eso digo, el Ministerio de Trabajo creo que eso lo hizo bien. El formato de previaje como estaba, de hecho se mutó el formato de previaje en sus distintas ediciones dentro del mismo ministerio.
política de incentivo nacional como esa, yo no tengo un recuerdo tan grande. Tengo recuerdo, pero no identifico otra, digamos. O sea, no tengo Alzheimer todavía. Pero digo, entonces, sí creo que como política fue de las más grandes que hubo. Yo pregoné antes, porque de hecho desde antes y sigo pregonando, que hay muchísimas otras políticas como la reducción del IVA, como la posibilidad de computar el alojamiento como ganancia, que son políticas de Estado que a priori te diría que me parecen más sensatas, más completas y menos específicas que el previaje. Sin embargo, como no había ninguna de estas otras, y hubiera estado bueno tener alguna política de incentivo al consumo de ese estilo, se podría haber pensado en una fórmula. Si esa fórmula hubiera sido apropiada o no, no lo sé, no lo pensé, la verdad. Entonces, no te puedo decir, pero a priori me gustaría creer que se podría haber imaginado una fórmula que siguiera siendo sensata para el desarrollo del turismo, digamos, de incentivo del turismo, como la tienen la informática, como la tiene el agro, como la tiene la construcción. Digo, hay muchas otras industrias que tienen políticas de incentivo más específicas. Como ¿Hay alguna política de incentivo al turismo interno que hayas visto en otro país que te parece que se pueda replicar aquí? Bueno, Previaje, de hecho, fue bastante estudiada. ¿Ah, sí? Sí, es una política. Yo creo que sí, las dos que mencioné, o sea, no las inventamos nosotros. Digamos. La devolución o la posibilidad de computar el alojamiento para descontar de ganancias es algo que en el mundo existe. El 10,5% del IVA no solamente existe en el mundo, existe en Latinoamérica. Somos uno de los únicos 2 países que tienen el 21% en alojamiento. ¿Por qué el IVA es tan importante en alojamiento? Porque en la mayoría de las industrias el IVA se compensa. IVA compra, IVA venta. Porque tiene principal costo, es la mercadería que compra y ahí compensa el IVA. Nuestro principal componente de costo es el recurso humano, no es el IVA compra. Entonces yo no puedo compensar el IVA venta. ¿Me explico? Sí. Entonces eso es gasto para mí, mientras que para el resto de las industrias se compensa. Eso en el resto del mundo, por eso le dan al turismo el 10,5. El 10,5 no alcanza a pagar el IVA compra que tienen de consumo los hoteles, pero te reduce un 10,5 de la carga tributaria. Así. Entonces, esas son algunas de las cosas que hace el resto del mundo para que la hotelería sea un negocio. Digamos. Aerolíneas Argentinas, ¿estatal, privada o mixta? Funcional. No puedo opinar, permiso, ¿no? Sobre el formato, pero sí te puedo decir que funcional. Me parece que sí entiendo a nivel... ¿Estatal fue funcional? Depende cuándo. Porque siempre fue estatal, creo, ¿no? No sé. Sí. Perdón, pero... En los últimos 12 años de gobierno, tomamos el ciclo kirchnerista y macrista, ¿era funcional siendo estatal? Hubo momentos donde fue más funcional que otros, pero vamos a lo conceptual, si te parece, porque la verdad que por ahí me cuesta además identificar exactamente los periodos. Pero para mí, a nivel conceptual, sí tiene que haber una política a donde haya ciertos destinos que tengan un incentivo para desarrollarse. Volvamos al ejemplo de Termas de Río Hondo. Termas de Río Hondo tuvo un incentivo privado, donde hubo un privado que dijo, yo voy a armar un armatoste de hotel. Y después un sector público dijo, voy a acompañar con todo esto. En el caso de las líneas aéreas y de las rutas aéreas, supongamos que, no sé, agarremos Termas y con tal, ya que estamos. Bueno, tiene el aeropuerto de Tucumán cerca. Ahora, si yo a Termas le metemos 600 habitaciones de 4 o 5 estrellas y no hay rutas aéreas, esos hoteles están vacíos. Ahora, si le metemos las rutas, le metemos el hotel, pero no hay propuesta de valor, la gente no va a ir. Ahora, si le metemos propuesta de valor y confiamos en que esto va a suceder y va a haber una progresiva aumento de la demanda, bueno, esa ruta hay que incentivarla. Porque así como el privado tuvo que invertir y esperar que la gente diga, che, vale la pena ir a Termas de Río Hondo y ahora es un negocio rentable, bueno, nosotros somos franquicias, pero digo, lo mismo sucede con una ruta aérea, me imagino. Me imagino desde una ignorancia bastante grande de cómo funciona una aerolínea, pero digo, a priori, si yo abro una nueva ruta, al principio no va a ser rentable y hay que financiarla. Y como desarrollo estratégico de un país, entiendo que para la interna estatal está bien, ¿y para la externa? Bueno, a mí siempre me llama mucho la atención. ¿Que Aerolíneas huele a Cancún? Sí, o sea, de hecho, es una política histórica que huele a destinos emisivos. O sea, en todos los gobiernos lo he visto, a donde dicen, no, tenemos una nueva línea Punta Cana, nueva línea Cancún, y
Y lo festejan. Pero todos, ¿eh? O sea, digo, Sí, en sí. esto han sido todos los gobiernos que festejan rutas emisivas. Y yo digo, está bien, porque en realidad, digo, esto de que si alguien quiere viajar hasta allá está perfecto. Pero no noto a nivel externo que haya una política de incentivos a rutas nuevas, Receptivas. receptivas. Y a nivel nacional lo que sucede es que hay muchas veces donde las rutas nacionales que deberían recibir incentivos están solamente manejadas por aerolíneas argentinas y tienen tarifas que son estrafalarias versus rutas que son extremadamente populares y como hay competencia, tienen tarifas más bajas. Te pongo el ejemplo de San Juan. Yo he pagado 650.000 pesos para ir a San Juan y no pago más de 200.000 pesos para ir a Córdoba. Y me cuesta imaginar que si realmente cueste más del triple. Y si te vas a Chile a traerte tecnología, pagas menos, Pagas menos. porque hay competencia. Entonces, desde ese lugar, y en todos los gobiernos me ha pasado que analizo a veces estas cosas y me cuesta encontrarle congruencia, digamos. Pero a nivel conceptual, digo, che, San Juan tal vez San Juan, y perdón, ¿no? de ignorancia, tal vez ahora San Juan tiene otra política, pero en un momento la analicé, sobre todo cuando, bueno, había un referente muy importante de ese destino, que sigue siendo para mí un referente muy importante. Y bueno, digo, la verdad que son plazas que hay que desarrollar y hay que apostar. Ahora, no solamente es con turismo recreacional, puede ser con industria. Digo, ¿no? Si de repente yo digo, bueno, quiero desarrollar Vaca Muerta, Neuquén. Neuquén era un destino que hace unos años no existía. O sea, empezó a ponerse en el mapa con un gobierno que dijo, Vaca Muerta, Vaca Muerta. Bueno, y estuvo bien, ¿no? Porque se desarrolló, no lo digo mal. Pero se empezó a desarrollar un montón el turismo. El turismo corporativo. Se empezaron a desarrollar líneas aéreas, se empezó a desarrollar alojamientos, se empezó a desarrollar... Hay una congruencia con todo lo que implica el turismo. El turismo es gente que se mueve de un lugar a otro. Entonces requiere de líneas aéreas, requiere de alojamiento y requiere de algún motivo por el cual viajás. Sea corporativo, sea recreacional, sea, bueno, obviamente familiar, que ahí ya el gobierno tiene poco, o el privado también tiene poco incidencia, salvo que sea un familiar directo. Pero, digo, son cosas que tienen que ir de la mano. Y las aerolíneas definitivamente son estratégicas para el desarrollo de la hotelería y del turismo. Más en un país tan extenso como Argentina. Y sin trenes. Está bueno escucharte, digamos, opinar a vos sobre el tema, porque muchas veces se opina, me parece, livianamente sin pensar en todos estos factores, ¿no? Del qué es lo que trae un aeropuerto, qué es lo que trae un vuelo interno y qué es lo que implica también... Bueno, el aeropuerto mismo. O sea, no solamente aeropuerto, migraciones. Hablaste de Chile. Las filas de migraciones para entrar desde Chile a Argentina, que obviamente son para un control de aduana de argentinos, pero también podrían ingresar chilenos que van a Mendoza a gastar. Y ellos también tienen que hacer la fila de 6 horas, 7 horas. Y si quieren venir por el fin de semana, lo dudan 5 veces antes de hacer 6 horas de fila. Lo mismo los uruguayos. Los uruguayos en un momento venían de fiesta a Buenos Aires. O sea, era sabido que el Bucobú venía... El famoso turismo Pharmacity. No. Que venían a Porque comprar iban en a Pharmacity de lo Sí, barato que estaba. venían a comprar todo. O sea, los uruguayos venían y arrasaban, los brasileros también. Pero, claro, después se encontraban con 3 horas de fila para ingresar al país. Entonces, si vos querés venir por un fin de semana, dentro de tu línea de tiempo, decís, bueno, yo al menos seguro te lo analizo, 6 horas de migraciones para ir a un... Me quedo en casa mirando Netflix. Claro. O lo pienso muchas veces, digamos. Por eso digo, hay muchísimos factores que hacen a el turismo y a la voluntad del turista también, ¿no? O sea, digo, Misiones, vamos a Mendoza. Mendoza es una locura lo que se desarrolló. Desde el lado privado, ¿no? Muchísimo privado, porque vas y tirás una piedra y encontrás una propuesta de bodega distinta. O sea, escuchás con música, cata con música, cata con espíritus, cata con lo que quiera, digamos. Puede ser interesante, o sea, digo, hace a la diversidad de oferta y hay vuelos y hay alojamiento. Entonces es un destino que está extremadamente consolidado en Argentina porque o viajan argentinos, o viajan chilenos, o viajan brasileros. De hecho, están las valijas de Brasil, las carry-on de brasileros vienen con todos los compartimentos para botellas, no sé si lo saben. Sí. Hay aplicaciones para eso. Sí. Les aumentaron la cantidad de vino que pueden llevar. Sí. Pero también, ¿qué otra cosa hicieron? Hay rutas directas de Brasil. Claro. O sea, se desarrollaron las rutas directas de Brasil. Eso es fundamental. Por eso digo, definitivamente, las aerolíneas, hay que encontrar una mecánica en la cual las aerolíneas puedan
acompañar el desarrollo de destinos y acompañar los destinos consolidados también. Ahora, para acompañar los destinos en desarrollo, definitivamente es más difícil, me parece, para una aerolínea decir, ha puesto esta ruta. Que lo si que no puede, es estatal, si no es... si no tiene un incentivo. Claro. O sea, ¿por qué? Porque hablamos de estatal, ¿por qué? Porque van a tener un financiamiento. Pero también se podría encontrar un esquema Otro que se tipo de financie una incentivo, privada. claro. Digo, no lo sé, todo desde una ignorancia sí. muy grande, pero porque en definitiva estamos hablando de estatal porque el Estado va a decir, ok, acompaño esta ruta, pero acompaño financieramente. Bueno, tal vez se puede encontrar una mecánica en la cual, che, privado, te financio esta ruta, pero tenés que bancarla, no sé, 2 años, 3 años, lo que lleve desarrollarla. Cuando triunfó Milei en las elecciones, ¿lo esperabas? ¿Qué es lo primero que pensaste cuando gana? Yo no sé si lo esperaba. La verdad que estaba muy confundido con respecto de quién iba a ganar en las elecciones porque en general tampoco tengo claridad. No es que, o sea, no es solamente con Milei, siempre me sorprendo. Argentina me sorprende en sentido político en general. Por eso es importante la resiliencia y la creatividad. Claro. Porque además, una de las cosas que ya aprendí, porque me llevó un tiempo aprender, yo como persona que conduce una empresa en este momento de mi vida, tengo que trato de mirar lo mínimo posible afuera. ¿Me explico? Es como que hay una cantidad de factores exógenos que permanentemente nos están afectando en todos los gobiernos, que yo lo único que tengo que hacer es agarrar eso y ver cómo lo resuelvo de la mejor manera. Entonces es como que en mi cabeza está siempre el pensar en simplemente cómo hago para que esta empresa siga funcionando y siendo un lugar... Bueno, una de las cosas que en su momento nos planteamos con el área de recursos humanos era, en general, sea el gobierno que sea, la gente está agobiada. O sea, en Argentina, porque además, más allá de que después hablan de que los argentinos somos de decir que estamos agobiados más de lo que estamos a veces, pero en general la gente vive una situación agobiante hace muchos años, digamos. Por distintos factores, paro de transporte, siempre llegás con alguna dificultad, paro de servicios, ¿viste? Siempre tenés alguna... Entonces, mi concepto, o lo que tratamos de hacer, obviamente tratamos porque no siempre sale, es que al menos cuando vos ingreses a la empresa esté lo mejor posible todo. ¿Me explico? O sea, que todo le funcione a la gente que tiene que trabajar en la empresa todos los días. Esto va desde que cuando tengas que ver tus habitaciones, en la mucama tenga que ver las habitaciones, o tenga que limpiar, o tenga que usar la aspiradora, todo funcione bien, todo esté bien, tenga todo lo que necesita dentro del carrito, no tenga que andar buscando nada. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que siempre van a pasar cosas afuera. Mi trabajo para mí es que adentro impacte lo menos posible. Esa es como mi concepción del rol que tengo, digamos, ¿no? O sea, desenganchar a la empresa de la sociedad o del país en algún punto. Es que no se puede desenganchar, pero lo que sí puedo hacer es tratar de que si pasa... Te pongo ejemplos, nuevas normativas. O sea el gobierno que sea, te saca unas 10 normativas nuevas por mes, digamos. No sé si hay un objetivo que haya en algún lado, pero... Hay una meta. Hay una meta, ¿no? Yo me imaginé, yo sospecho tantas cosas. Hay un departamento de creatividad también para nuevas normativas, digamos. Pero, entonces, ¿cómo sistematizás esa normativa? Y dentro de esto, este proceso de transformación digital es fundamental. Porque hay muchísimas regímenes de información. Debe haber, no sé, 50, 60, digamos, porque tenés nacionales, provinciales, municipales, todos te piden distinta información de distinta manera todo el tiempo. Nosotros desarrollamos un sistema que automatiza el proceso de generar esa información para automáticamente compartirlas. Antes teníamos 2 personas dedicadas exclusivamente a generar la información que el gobierno pedía. Entonces, y ahora esas 2 personas, ¿a qué se dedican? A compras, que era un área que nosotros no podíamos consolidar. Entonces, mi objetivo siempre va a ser tratar de hacer eso, digamos, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí fue sorpresa porque no me lo esperaba. No me lo esperaba porque no me esperaba, hubiera ganado el que ganaba, no me lo esperaba, digamos. No tenía claridad respecto de quién iba a ganar. Y bueno, obviamente creo que a todos les pasó que teníamos mucha incertidumbre porque nunca había gobernado un partido de La Libertad Avanza. Se sigue llamando así, yo pierdo porque cambian a veces los nombres, pero creo que sí, ¿no? Con respeto lo digo, pero no. Y no había un ejemplo de cómo era el modelo de gestión que iba a ser, digamos. Si tuvieras que completar la frase, el peronismo es espacio en blanco. El peronismo es una ideología política que creo que, como toda ideología política, hay demasiadas acepciones respecto a lo que representa.
he conocido muchísimos referentes de todos los partidos políticos y, por ende, he llegado a un nivel de confusión respecto a lo que los partidos políticos representan, que ya más que partidos políticos, hablo de personas. Y la última y la que corona esto es, ¿cómo te imaginas a la Argentina en el 2050? Hay una cosa que... ¿vieron el efecto mariposa? O sea, hay tantas variables en juego permanentemente en Argentina que me imagino una cantidad y disparidad de escenarios que es monstruosa. ¿Por qué? Porque además también los gobiernos tienen una libertad de acción muy grande en Argentina. O sea, cada gobierno que ingresa tiene una dinámica de gestión a donde tiene una autonomía presupuestaria y reglamentaria muy amplia. Cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos un presidente tiene una incidencia de entre el 5 y el 7% sobre un montón de factores. En Argentina es mucho más grande, digamos. Allá está mucho más sistematizado ciertas cosas. Si vos querés cambiar una estructura de ciertas cosas, tenés que hacer un proceso que casi es imposible. O sea, Obama estuvo 8 años para lograr el Obamacare, que además le salió a la mitad, digamos. No, Trump está aumentando el porcentaje de incidencia, me parece. En su segundo mandato y con una frustración muy grande, o sea, con una recesión y una inflación que Estados Unidos no vivía hace años. Entonces, Argentina también viene con unas situaciones álgidas de inflación y un montón de cosas que hace que también todo sea brusco acá, digamos. Entonces, en esos movimientos bruscos que venimos teniendo, ¿cuánto preguntaste? Estamos hablando de 25 años, pueden ser, digamos, podemos estar primer mundo o último mundo, digamos. Dentro de eso, yo soy una persona que obviamente tiene esperanza. O sea, en esto, nosotros en los últimos años estuvimos haciendo un proceso de renovación de propiedades, que lo mencioné muy brevemente. Entonces, por ahí cuando la situación estaba muy difícil, bueno, nosotros siempre tratamos de hacer reuniones con todos nuestros equipos, porque bueno, también es importante que ellos nos escuchen, sepan de primera mano. Entonces, y muchas veces era, no, bueno, pero entonces vamos a cerrar. Y le digo, mira, o sea, lo que invertimos en hacer los hoteles de nuevo es porque estamos pensando en otros 25 o 30 años de empresa, digamos. Por ende, el escenario que suceda, yo voy a tratar de seguir estando y de seguir haciendo lo mejor que puedo para que esta empresa subsista y crezca, que en este país no es nada fácil. Entonces, independientemente del escenario que se vea como país, yo creo que hemos logrado, y cuando digo hemos, es porque el equipo que nos acompaña, yo estoy muy orgulloso y muy contento del equipo de Amerian, digamos, nos va a llevar a poder seguir creciendo, sea el escenario que sea. ¿Sentís que todas estas cosas hacen que el empresario argentino sea más resiliente? Sea más, como vos decías antes, más creativo, que se dé maña para hacer más cosas? ¿Hay como una especie de segunda piel? Sí, por supuesto. Segunda, tercera y cuarta y quinta piel. La realidad es que justamente toda esta dinámica que hay de gobierno de adaptación permanente, desde normativas, impositivas, legales, AFIP. O sea, digo, yo a los contadores les admiro tremendamente la resiliencia que tienen a seguir estudiando las normas. Bueno, ahora ARCA, ¿no? Pero digo... ya había cambiado de nombre y no nos acostumbramos todavía. No, yo trato de incorporarlo. Pero, digo, la realidad es que las normativas salen todo el tiempo. Derechos de autor, hubo un cambio antes, después no hubo cambio, ahora otro cambio. Entonces, y todo es cambio. Entonces, dentro de ese cambio uno tiene que tener una cintura para irse moviendo e ir jugando el juego de adaptarse. La diferencia que yo veo es que acá tenés que jugar ese juego y después tenés que trabajar. O sea, digo, yo tengo un gran componente de ver cómo resuelvo todas las condiciones que me ponen, pero después tengo que lograr hacer una propuesta de valor para mi cliente y que eso sea lo suficientemente rentable con estas condiciones para el propietario. Lo que yo observo de cuando nosotros hemos hecho bastante asesoría afuera, es que, claro, en realidad esta parte es tan fija que tu única preocupación es esta. Ahora, la preocupación en la parte del Estado y las normativas es tan fija que la parte de propuesta de valor es sanguinaria. O sea, Estados Unidos sobre todo, que es como el más, digamos, sanguinario en el sentido de que la propuesta de valor tenés que competir con toda. Tenés que ser el mejor del mejor del mejor, en el mejor servicio, con el mejor todo, para que te elijan. Porque esto otro es condición igual para todos.
porque además tampoco hay tanta evasión. Acá el problema que pasa es que por ahí yo compito con uno que en normativas cumple la mitad, porque bueno, hay una parte que no factura, hay una parte que no cumple, hay una parte que la resuelve como no sé quién dijo que por ahí alguno pedía un vuelto. Nosotros en eso somos extremadamente formales, entonces todos esos escenarios no los vivo. Pero bueno, desde ese lugar creo que no sé si respondí a tu pregunta o no. Sí. Ahora vamos a pasar a una parte que nosotros lo llamamos el cuestionario Proust con algo de cariño, pero en realidad es un cuestionario hecho un poco ad hoc, que funciona como una especie de ping-pong. Y voy a arrancar con una pregunta emocional. ¿Con qué cosas te reís y qué cosas te hacen llorar? Tengo un problema, me río de muchas cosas. Trato de mantener siempre el buen humor. Hay veces que me río de cosas que son inapropiadas también. Porque además el problema está dentro de estos 50 escenarios que hablábamos recién. Mi cabeza dispara escenarios para todo y muchas veces son para escenarios que pueden ser divertidos en un contexto serio. Por lo cual te diría que trato de reírme lo más posible, incluso de mí mismo, porque me parece que es importante mantener el buen humor. Incluso en los momentos más difíciles trato de buscar risa, porque creo que es lo que también oxigena el cerebro para seguir. Y llorar. Sí. Cuando ves la oferta de Airbnb. No, porque en definitiva, a ver, yo creo que mi propuesta de valor como cadena, yo siempre creo que voy a tener una propuesta de valor que va a ser superadora. Mira, la última vez, o sea, llorar a nivel personal, obviamente que con alguna tragedia familiar o alguna tragedia personal, por supuesto que sí. No solo llorar en películas tristes, esas cosas, es como que no tanto. Sí por ahí con alguna historia real. Llorar fuerte, debo admitir así, y nivel empresarial, el día que nos hicieron cerrar los hoteles en la pandemia, el 20 de marzo, cuando tuvimos que vaciar el hotel y nos quedamos todos ahí. Y me tocó hablar con el personal y no podía frenar, digamos. Claro. Esa fue, pero porque fue, durísimo. bueno, te quebrás nos quebró a todos, creo, pero ahí en ese momento era... Sí, se desmorona el mundo que conocías. Se desmoronó, no solamente el mío. O sea, yo no puedo pensar solamente en el mío, yo pienso en toda la gente que trabaja con nosotros y que depende de que yo haga un buen trabajo para que ellos sigan teniendo una fuente de trabajo. Claro. Es... ¿Crees en Dios? Creo en algo que nos excede y que es más grande que nosotros. Algunas denominaciones de esas personas las computa Dios, porque además hay muchos dioses. Pero si le pusiste con mayúscula y es el católico, específicamente en ese, creo que tiene algunas características que comparte con lo que yo creo. Ok. Si tuvieras una capacidad de ahorro de $1.000 por mes, ¿en qué los invertirías? $1.000 por mes. Yo me iría a alguna cosa tipo FIMA. Yo soy además muy seguro, por lo cual me metería en alguna o bonos del Banco Central, alguna cosa en dólares, viste, que te dé una renta estable y que no haya mucha algo de hotelería no financiera. Sí. Si tuvieras que explicarle el capitalismo a un chico de 10 años, ¿qué le dirías? Un sistema económico a donde bueno, me falta difícil la pregunta. Un sistema económico donde el capital donde el capital invertido se espera que tenga una renta y donde ese capital invertido tiene que producir un bien o un servicio con generación de empleo acorde. Perfecto. ¿Hay algún personaje histórico que te inspire, que te guste mucho? ¿Tengas un personaje histórico favorito, me decís? No sé. Se me vinieron un montón de nombres de distintas ramas, o sea, desde Leonardo da Vinci hasta por inventor, ¿no? O sea, además no solamente por inventor, por versatilidad, o sea, desde inventor hasta pintor, o sea, a mí me encanta todo, las artes también, entonces desde las artes, dije artes y automáticamente se me vino Charly García, Fito Páez como genios, digamos así, de la creatividad, no solamente de la creatividad, sino de capaces de captar la cultura y traducirla en un arte, o sea, capaz de captar la cultura, me refiero al momento social actual y llevarlo a un arte que es vigente al día de hoy, es para mí fenomenal. Ese estilo. Son rápidas, así que me trata de... Perfecto, sí, estuvo perfecto. ¿Cómo le explicarías a una persona que es pobre y al mismo tiempo es trabajadora las razones de su pobreza? Creo que esa es una de las cosas más difíciles en Argentina. Porque muchas veces se lo asocia al capitalismo y yo creo que depende mucho de
de la concepción y el desarrollo del capitalismo. Así como el peronismo tiene muchas acepciones, el capitalismo también. Y el socialismo también. Y todas hay tanta gente que hace versiones de estas cosas. Entonces, desde mi concepción, sería casi imposible. Porque si una persona trabaja en un trabajo formal y digno, me cuesta imaginar que tenga que ser pobre. Si vos me preguntás específicamente en Argentina, yo lo primero que le diría es, bueno, porque me voy a meter una cantidad de problemas con la cosa que estoy diciendo, pero digo, históricamente al empleado formal se le retiene el 50% de su sueldo, con contribuciones y aportes. En muchas cosas que tal vez las elige por otro lado, o las querría elegir por otro lado. Entonces, por un lado diría, bueno, acá hay una gran parte de tu salario que no lo percibís, pero que está. La otra realidad es que, por ejemplo, los costos energéticos, los impuestos inmobiliarios, anualmente suben entre 200 y 300% más que el IPC en los últimos 10 años. O sea, tienen unos aumentos estrafalarios. Y eso recae sobre todos, por supuesto, pero sobre un asalariado ¿cómo se llama? Del salario mínimo vital y móvil, el impacto es mucho más drástico. Si yo alquilo y de repente el impuesto inmobiliario me sube 400% y de repente la energía me sube 600%, de lo cual el componente impositivo es el 60%. Bueno, todos esos aspectos son cosas que le van quitando al sueldo a una persona. Para mí eso explica una parte de por qué probablemente no alcance el salario, que a su vez, si me doy vuelta, digo, bueno, tal vez en donde trabajás no puede pagar más. O sea, esa es la problemática que veo hoy en día. El empresariado no puede, o sea, no sabe cómo, hoy en día y en los últimos años, ¿no? Pero digo, no llega y el empleado tampoco. Esa es como por eso también es una situación muy difícil que requiere de una reestructuración importante. ¿Te arrepentís de algo? En general no, porque he aprendido de todo. Me he pegado unos golpazos fuertes. O sea, yo crecí bajo una forma de educación donde andá y probá. O sea, mi padre me dio mucha libertad de probar muchas cosas en la empresa y a nivel personal también he probado muchas cosas. Y he pagado desde cirugías de espalda por temas deportivos que me animé a hacer. Que lo de Ironman. Sí, no, pero no fue el Ironman, fue una carrera de montaña que me caí de una parte de altura, digamos. Pero bueno, disfruté de las carreras de montaña un montón. Y las sigo haciendo de una manera más cauta. Y a nivel empresarial también, por suerte me han dado la libertad de probar muchas cosas, de las cuales aprendí y por ende es difícil arrepentirse. O sea, arrepentirse en el sentido final de la palabra, de decir, no lo hubiera hecho y no sé, porque estoy en un momento donde ahora sé un montón de cosas gracias a ese aprendizaje. Y una última, un poco más filosófica, mística. ¿Pensás en la muerte? ¿Y qué pensás que pasa después de la muerte? La muerte es parte de la vida. ¿Qué pasa después de la muerte? Eso es muy difícil. Pues por un lado sí considero de que dentro de todo este mundo supernatural que existe, que puede ser Dios o puede ser un montón de cosas, hay energías que se le pueden llamar Dios, son cosas energéticas. Desconozco si después nos transformaremos en energía, se le puede llamar alma, se le puede llamar... pero me gustaría creer que hay algo después. Sin embargo, no creo que dependa lo que pase después de lo que haga ahora. Y con respecto a cómo vivo la muerte del día a día, es una posibilidad, pero creo que no hay que tenerla presente, digamos. Pero sí solamente en el sentido de disfrutar de los días. O sea, de pase lo que pase, tratar de hacer que sea lo mejor posible. Porque en definitiva, yo siempre hablo de la angustia como una especie de nube negra que te bloquea el cerebro. Digamos, si vos sos una persona dentro de tu cerebro, esto va a ser playero, pero digo, si vos sos una persona dentro del cerebro y tenés angustia, estás rodeado de una nube negra que no te permite ver. Y la realidad es que eso es, en algún punto, creo, una elección. En algún punto, ¿no? Obviamente que hay muchísimas condiciones, pero al menos en mi caso. Entonces yo lo que trato es de que pase lo que pase, no se me genere esa nube negra para poder mantener la visión de todo el resto y de todo lo que pasa. Porque a veces esa nube sale de una cosita que se rompió y que te larga una nube que te tapa todo el resto, digamos. No sé si se entiende lo que quiero ir, pero
a veces nos pasa una cosa que nos obnubila de todo lo otro bueno que nos está pasando, o de todo lo otro bueno que tenemos, y que a veces no valoramos, y por eso a veces hay que usar el extractor de esa nube negra. Y está bien, esto roto hay que arreglarlo, pero todo esto también sigue estando sano y hay que verlo y hay que valorarlo. Excelente. Bueno, te digo la verdad, me quedan muchísimas cosas que me hubiera gustado preguntarte, pero el tiempo desgraciadamente es limitado. Así que te agradezco muchísimo por habernos acompañado.